Eh, Vamos a comenzar con la sesión sobre el Personal Discovery Process, que es una tecnología nueva desarrollada por el Mount Sinai de Nueva York para individualizar el tratamiento oncológico. El ponente es Nahuel Villegas, que es el Chief Scientific Officer de My Personal Therapeutics, que está en Londres. Y así que le agradecemos mucho, sabemos que hay 4 horas más de horario, debe haber terminado la cena ya. Queremos agradecerle que esté con nosotros. Y esto se realiza gracias al auspicio de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, que en conjunto con el doctor Chacón nos han facilitado el espacio para explicarle al mundo de la oncología, el mundo profesional de la oncología, de qué se trata. Debe haber algunos otros conectados que no tengan que ver directamente con el tratamiento oncológico, pero sí su interés por esta técnica que lo que busca es acercar más al individuo en tratamiento cuando lo requiere, en forma mucho más específica. Nosotros estamos fascinados con esto y pensamos que puede ser un gran desarrollo que Nahuel nos explique. Nahuel. Jacobo, ¿qué tal? Encantado. A ver si puedo empezar a compartir mi screen. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Jacobo, tanto a vos, bueno, al doctor Chacón también por haber facilitado esta charla, pero principalmente a vos, a Lea, a Guillermo, que han estado trabajando para hacer posible este seminario, bueno, webinario ahora, que lo siento que algunos lo habrá levantado de la siesta, no se lo habrá permitido terminar, y muchos otros estarán ahora entrando a las clínicas, como hablábamos recién, ¿no? A las consultas. Por ahí no el mejor de los horarios, pero era para compatibilizar un poco la diferencia que tenemos entre Argentina y el Reino Unido. Déjame que intente compartir la presentación. Ahí está. Está bien. Ahí va bien, ¿no? Sí. Bueno, gracias también a todos los que, a la audiencia, ¿no? Aquellos que se han hecho un tiempo para poder ver este seminario y tratar de entender cuál es la tecnología nueva que estamos ofreciendo desde acá, desde el Reino Unido. La charla debería durar unos 30 minutos más o menos, no es muy larga, pero luego podemos dejar todo el tiempo que uno quiera para hacer preguntas y respuestas. Y en todo caso aquí tienen, en la primera slide, tienen mis datos, mi email. Cualquier persona que quiera, que esté interesado en conocer más detalles. Pues ahora vamos a dar un pantallazo general sobre lo que es el PDP, el Personal Discovery Process, pero cualquier persona que quiera saber un poco más en detalle o contactarnos más personalmente, sin ningún problema podemos coordinar algún otro chat uno a uno. Bueno, somos, como Jacobo mencionó, My Personal Therapeutics es una startup que ha sido establecida muy recientemente en Londres, en el Reino Unido, y lo que estamos desarrollando es el Personal Discovery Process, el PDP. A partir de ahora le voy a llamar PDP, que es básicamente una estrategia, como dice el slide, para la identificación de tratamientos personalizados para pacientes con cáncer. No con todos los tipos de cáncer, con algunos de ellos, y estamos tratando de expandir la plataforma hacia la mayor posible. Y siempre basados en la composición genética de los tumores. Esa es la forma que tenemos para individualizar, que ahora lo vamos a detallar mejor. Un resumen de lo que vamos a ver durante la presentación. Una brevísima historia de PDP, cómo llegamos hasta acá. Los pasos de PDP, acá sí me voy a tener un poquito más para explicar en qué consiste toda esta plataforma. Haremos alguna comparación con alguna que otra estrategia personalizada también, los tipos de cáncer que podemos abordar y, importante hacia el final de la presentación, algunos ejemplos de algunos casos clínicos de pacientes que han sido tratados con esta tecnología. Como bien mencionó Jacobo, la tecnología fue desarrollada en la Escuela de Medicina de Monte Sinaí, en Nueva York. Aquí algunos detalles, un poco del background de esta tecnología.
Fue desarrollada durante un periodo prolongado de tiempo con financiación del NIH en Estados Unidos y también con el apoyo y el soporte de la FDA, que estuvo en todo el momento al tanto del desarrollo y que finalmente aprobó el uso de PDP para pacientes, particularmente. Estamos hablando de pacientes en el Hospital Monte Sinai, ¿no? Y estamos hablando de pacientes básicamente con tumores gastrointestinales, fue aprobado para colorectal metastásico, aunque también para algunos otros tumores raros como tiroides, etc. La empresa, bueno, My Personal Therapeutics, como dije, es una startup bastante nueva. Se fundó hacia el final del 2018 y a mediados del 2019 ya montamos los laboratorios y pusimos en marcha toda la maquinaria, intentamos validar todos los resultados que ya teníamos y a partir de este año hemos comenzado a tomar pacientes. Los pacientes son no del Reino Unido, sino de cualquier parte del mundo. Y ahora, muy recientemente, hace algunas semanas atrás, pudimos concretar el acuerdo con Ascindes, del cual estamos bastante contentos y por el cual Ascindes es nuestro representante exclusivo en Latinoamérica. Los pasos de PDP, del Personal Discovery Process. Son, muy resumidamente, voy a hacerlo bastante rápido esta parte y luego me voy a focalizar en cada uno de los puntos con un poquito más de detalle. Todo el proceso comienza con la toma de una muestra del tumor, de una biopsia, y analizamos todo el exoma completo. Puede ser el genoma, pero usualmente todo el exoma completo con la finalidad de identificar todas y cada una de las alteraciones genéticas que están de alguna manera u otra relacionadas al proceso tumorogénico de ese paciente en particular. Lo que viene después es todas estas alteraciones genéticas que hemos identificado, que puede ser usualmente en un rango entre 5 y 15 mutaciones, son incorporadas en moscas de la fruta, en Drosophila melanogaster, y esta es una de las partes más relevantes de toda la plataforma, por lo cual me voy a tener, no ahora, pero en un par de slides adelante, me voy a tener varios minutos para explicar por qué la mosca es un buen modelo para desarrollar terapias personalizadas para los humanos. ¿Qué sucede con las moscas que son manipuladas de tal manera para desarrollar estos tumores? Bueno, desarrollar el tumor que es genéticamente similar al del paciente. Estas moscas son expandidas, los sectores son expandidos, miles y miles de moscas que llamamos avatares, y en el punto número 4 realizamos los screening de drogas de alto rendimiento en un organismo en vivo. Todas las moscas, la mayoría de ellas, van a morir por causa del tumor del paciente que lo llevan adentro. Todas, excepto aquellas que estén tomando la droga adecuada o la combinación de drogas adecuadas. Y esta es la manera que tenemos, bastante sencilla al final, de identificar cuáles son los cócteles que se ajustan mejor al tumor de esa persona en particular. Finalmente, en el paso 5, se escriben los reportes, los informes, y se presentan tanto al paciente como al oncólogo. Las combinaciones terapéuticas que esta plataforma identifica para cada paciente están basadas en una serie de factores. Uno muy importante es el mapa oncogénico completo del paciente. Y con completo me refiero, voy a abrir unos paréntesis ahora para intentar trazar una línea entre lo que nosotros llamamos medicina de precisión versus la medicina personalizada, que es lo que estamos haciendo nosotros. En medicina de precisión o targeted therapy, que se viene utilizando hace varios años ahora, la idea es identificar un target en ese tumor en particular y desarrollar o atacarlo con una droga específica que inhiba específicamente ese target. Y esto es lo que llamamos un mapa oncogénico parcial. Parcial porque solamente vemos una parte del cuadro, una parte del paisaje tumorogénico. Sin mayores sorpresas, todas estas terapias no han dado los resultados que se estaban esperando. Es cierto que se ha visto en algunos casos particulares alguna leve mejora, pero en general no. Acá, por ejemplo, bueno, no sé si pueden ver la flechita, pero estoy indicando hacia la derecha, los resultados de los ensayos Shiva, que fue uno de los primeros, el primero en realidad, que analizó de manera bastante exhaustiva los resultados en pacientes que tomaban una terapia dirigida hacia un target, a uno solo, versus los tratamientos tradicionales dirigidos por oncólogos, y las diferencias fueron realmente insignificantes, así como
podemos hablar de muchísimos otros trials que son más recientes y que las mejoras en los resultados clínicos han sido bastante escasas. Y la explicación de esto, tiene una explicación bastante lógica y es algo que ya todos sabemos, y es que cáncer es una enfermedad extremadamente compleja y no se puede hablar de una sola enfermedad, sino de muchas enfermedades distintas. En una serie de trabajos bastante recientes que fueron publicados en Nature por el consorcio ICGC, entonces se analizaron miles de distintos genomas de tumores, de distintos tipos de cánceres, y donde la conclusión principal fue que cada tumor al menos está generado no por una mutación, sino un mínimo de 4 o 5 alteraciones genéticas, lo que se conocen como drivers. Y esto en el mejor de los casos. Usualmente en nuestros casos vemos que 5 vendría a ser como el piso, el mínimo de mutaciones que estarían asociadas a ese tumor en particular. Entonces, volviendo a las terapias dirigidas hacia un target, lo que tenemos en la izquierda es la medicina de precisión tradicional, y en la derecha un mapa que nosotros llamamos el mapa oncogénico completo, que está mucho más cerca de la realidad, en donde este es un caso de un tumor secuenciado. Estas son las mutaciones que se encontraron en el tumor, y como pueden ver, son muchas distintas mutaciones las que contribuyen a un proceso tumorgénico en particular. Y este set único de mutaciones son de un paciente en particular. Las mismas mutaciones pueden ser encontradas en combinaciones con otras en otro paciente, y eso le da una individualidad a cada persona. Cada persona es distinta, cada una de ellas necesita un tratamiento distinto. Y esto es lo que podemos lograr con la plataforma PDP, introducir todas estas mutaciones en la mosca y desarrollar una terapia que vaya dirigida no a una sola de estas mutaciones, sino al mapa oncogénico completo. Y esto es lo que llamamos medicina personalizada. Esto para un caso concreto de investigaciones en moscas. Voy a parar para tomar agua. Gracias. No sé si me están viendo, pero cada vez que pare es porque estoy dando algún sorbito de agua. En este caso es un trabajo realizado en el laboratorio de Ross Kagan, en Monte Sinaí, quienes son uno de los pioneros en desarrollar esta tecnología. En donde ven, lo que están viendo acá es una mosca a la cual se la manipuló de tal manera para que exprese la forma oncogénica de RAS en una región del intestino. Ahí he puesto una foto donde se ve que el tumor está también marcado con GFP, para que puedan verlo. Lo que ocurre con esta mosca es que desarrolla el tumor, que es causado por la sobreexpresión de RAS, y fallece, y muere. La mosca muere al cabo de poco tiempo. Lo que pueden ver en esta tablita en la derecha, en la columna izquierda, es una serie de drogas con las cuales se alimentaron a estas moscas con tumores RAS. Los targets en el medio, la columna del medio, son los targets de estas drogas, y en la derecha pueden ver el resultado cuando se las alimenta. Cuando ven el tic verde, significa que esa droga fue efectiva contra ese tumor RAS. La mosca sobrevivió. Hay muchísimas drogas que pueden ver ahí que fueron efectivas. Con lo cual, el primer mensaje de esta figura es que efectivamente las drogas, esto ya se lo sabía también anteriormente de muchos estudios, pero confirma que las drogas que se utilizan en humanos también son efectivas en las moscas, con lo cual podemos utilizar este modelo para hacer descubrimientos. Pero lo más importante es este otro mensaje. Una vez que esta mutación RAS se la combinó con otras mutaciones que también son igualmente frecuentes en tumores intestinales, por ejemplo, P53, PTEN o APC, en cualquiera de sus formas, los resultados lo ven en la nueva columna de la derecha. Ninguna de las drogas que fueron inicialmente efectivas contra RAS pudieron hacer absolutamente nada contra un tumor que es más complejo. Estamos hablando de un tumor que tiene entre 3 y 4 mutaciones. Con lo cual sabemos, esto es lo mismo que ocurre en humanos, y esto es una aplicación de por qué no funcionan las terapias dirigidas a un solo target en humanos. Tienen que estar dirigidas a varios targets. Un poco más sobre en qué está basado PDP. Está basado, y esto es importante, es que el tumor que está siendo analizado y cuyas drogas están afectando, está creciendo en un organismo vivo. Y esto es bastante relevante porque el tumor conserva el microambiente. Es cierto, estamos hablando de moscas, no de humanos, y sabemos que es un modelo,
y todo modelo tiene sus límites. Pero en este caso estamos viendo que también presenta muchísimas ventajas que nos permiten hacer descubrimientos bastante relevantes. La importancia de tener un tumor creciendo en la misma región, en este caso en el intestino, es que la droga está interactuando no solo con ese tumor, sino con las otras células que acompañan al tumor y forman el microambiente. Son otro tipo de células, o el estroma, o la misma matriz extracelular, u otros órganos del animal. En aquellos casos en que encontramos una droga que efectivamente reduce el tamaño del tumor, o aumenta la sobrevida, pero bueno, o no aumenta la sobrevida, a eso iba, si llega a ser tóxico, si es anticancerígeno pero tóxico, no tiene ningún sentido seguir. Y el poder examinar estas drogas en un modelo en vivo ayuda para este tipo de análisis. Nos permite analizar un alto número de drogas, alrededor de 2.000 drogas que han sido aprobadas por la FDA, o combinaciones entre ellas, y tenemos una alta fiabilidad en los resultados, y esto es porque cada una de las drogas que estamos utilizando son analizadas en como mínimo 300 animales distintos, con lo cual nos da una estadística bastante robusta que nos permite tener una fiabilidad de los resultados bastante elevada. Bueno, este slide originalmente lo incluí para mostrarles un montón de investigaciones que han sido realizadas en Drosophila, en el área de oncología, en cáncer, y para mostrar un poco todas las contribuciones silenciosas, por llamarlo de alguna manera, de los resultados obtenidos en moscas que luego han sido trasladados a humanos. Estuve hasta hace 5 minutos atrás tratando de recortar porque me había quedado muy cargada, y de todos modos me ha quedado muy cargada. Entonces la voy a saltar directamente, pero quería mostrarles al menos que las investigaciones en cáncer en Drosophila tienen como mínimo 100 años. El primer artículo publicado de una mosca, de una Drosophila, utilizada para crear tumores, fue publicado en 1918 por una científica estadounidense llamada Mary Stark. Desgraciadamente, tanto Mary Stark como sus publicaciones fueron notablemente olvidadas, pero la información, aunque de ahí todos estos estudios, de hace 100 años atrás, lograron determinar muy tempranamente el origen genético del cáncer. Pasos del PDP. Paso número 1, toma de muestras. Trabajamos con muestras que pueden ser, idealmente, tejido fresco congelado, de una biopsia reciente, pero también podemos trabajar con tejido un poco más antiguo, mientras tejido bloques de parafina o slice de parafina, en tanto y en cuanto no sean más antiguas de 2 años, o 2 años y medio como máximo. Y también tomamos una muestra de la sangre para poder, también se secuencia la sangre para extraer todas las alteraciones encontradas en la línea germinal. Luego se filtran esas de la línea somática y podemos tener una idea bastante cabal de cuáles son las mutaciones que han sido las causantes de ese tumor en particular. La secuenciación, bueno, estas muestras se mandan a secuenciar, por supuesto, se hace un análisis bioinformático y lo importante es que hacemos una lectura bastante profunda, al menos 300 X para el tumor. Para la sangre no es necesario, pero para el tumor sí. Lo que estamos utilizando mayormente es exoma completo, pero también podemos utilizar genoma completo. La verdad que hay una diferencia en precio bastante significativa entre exoma y genoma, y con los datos que se obtienen del exoma completo, la verdad que son bastante buenos, es suficientemente relevante la información como para crear los modelos. Lo importante es que hagamos una lectura bastante profunda, y la razón de esto es que necesitamos identificar todas las alteraciones genéticas en ese tumor, pero básicamente las alteraciones que estén presentes en subclones de los tumores. Ustedes saben que los tumores en general son heterogéneos, algunos de ellos son muy heterogéneos, tienen subclones dentro del tumor, y cada uno de estos subclones tienen una composición ligeramente distinta a otros subclones. Y muchas veces son células que se originan en algunos de los subclones las que se escapan y luego forman una lesión metastásica en otro órgano. Entonces, al hacer una lectura bastante profunda, podemos detectar no solo las mutaciones que son relevantes para el tumor primario, sino que también nos da una idea bastante cabal, podemos inferir cuáles son las que tienen las metástasis, con lo cual las terapias que desarrollamos estarían atacando por igual al primario de las metástasis. Paso número 3, y acá vamos a una de las claves, que es una vez identificadas todas esas mutaciones, es
introducirlas en la mosca a través de manipulaciones genéticas. ¿Por qué la mosca? Porque la mosca es el único organismo que nos permite una flexibilidad tal que podamos incluir el número de mutaciones que necesitamos. Podemos incluir hasta un máximo de 20 alteraciones genéticas en una región específica de la mosca para que se origine el tumor solamente en esa región. Y en realidad, creo que ya lo mencioné, usualmente nunca vamos más de 15, el rango más frecuente va entre 5 y 15 mutaciones, pero si fuese necesario podemos ir también hasta 20. Muy importante también es que existe una alta conservación genética entre humanos y moscas. Está bien, la mosca es una mosca y el humano es un humano, pero los genes se comparten en una frecuencia bastante alta y en particular los genes asociados a distintas enfermedades. Y, por ejemplo, oncogenes, genes supresores de tumores o todas las señales que están involucradas en el desarrollo y que son las señales que están luego involucradas, son señales oncogénicas cuando funcionan mal, la gran mayoría de ellas están perfectamente conservadas. Y de hecho, muchas de ellas fueron descubiertas en la mosca y luego se trasladaron los conocimientos a humanos. La mosca tiene un ciclo de vida muy corto que nos permite reproducir y crear un gran número de moscas avatares para cada paciente y tiene un tamaño muy pequeño que nos permite almacenarlas en cualquier rincón del laboratorio. Para cada paciente creamos alrededor de unas 400.000 animales y con lo cual también esto es probablemente una mosca, siendo una mosca tan pequeñita, es un organismo el único organismo que nos permite este tipo de cosas. Y esta ventaja de poder crear un número bastante elevado de moscas con cáncer para cada paciente nos permite analizar un número también elevado de distintos tratamientos, de distintas drogas y las combinaciones. Ahí veo que alguien está haciendo algunas preguntas, pero no las puedo responder ahora porque no puedo salir de la pantalla y responderlas, pero no importa, las preguntas quedarán ahí en el chat y al final de la presentación podemos abordarlas. Una vez que tenemos todas las moscas, pasamos al drug screening. Como ya les dije, creamos en promedio unas 4, pueden ser un poco menos, pueden ser más si es necesario, pero alrededor de 400.000 avatares por cada paciente. La librería que estamos manejando en este momento tiene 1.949 drogas, esto puede ser cambia un poco más, un poco menos, porque la FDA está todo el tiempo aprobando y desaprobando algunos compuestos. Lo importante es que todas las drogas que analizamos son aprobadas, con lo cual cualquier tipo de descubrimiento que estemos realizando, eso puede ser trasladado al paciente directamente. El paciente no tiene que esperar ningún tipo de ensayo clínico para acceder a esa droga porque ya ha sido aprobada, lo que significa que ya ha sido testada, evaluada en humanos, se sabe la toxicidad, se sabe los máximos tolerados, se sabe todo respecto a esas drogas. Y como comentaba también hace rato, el screening detecta la sobrevida de las moscas, con lo cual es relativamente sencillo. De esos 400.000 avatares, la gran mayoría van a morir en una fracción de tiempo reducida, en una semana, y aquellos que detectemos que han sobrevivido, aquellos viales, la droga se mezcla en la comida de las moscas, esa es la forma en que las suministramos, y aquellas que vemos que han sobrevivido es porque la droga que están consumiendo está afectando negativamente al crecimiento del tumor. Una vez que detectamos 2 o 3 o 4 o 5 o 10, empezamos a jugar entre ellas para encontrar combinaciones que se adecuen mejor al paciente. Agua, de nuevo. Finalmente, hay 2 informes que suministramos a los oncólogos y a los pacientes, que en un momento voy a expandir un poco más en qué consisten estos informes. ¿Dónde está PDP comparado con algunas otras estrategias personalizadas? Hay básicamente, lo he dividido en 2 formas principales, in vitro, in vivo también. Bueno, también podemos considerar in silico, que utiliza solamente algoritmos y inteligencia artificial para detectar combinaciones, pero lo he dejado fuera de este esquema porque no tiene una base empírica, digamos, no hay una experimentación que lo esté respaldando. En este caso, decidí poner solamente in vitro, in vivo. En in vitro sabemos que no funciona del todo bien, de hecho funciona bastante mal. De aquí vienen todos los cócteles tradicionales, vienen de este tipo de plataformas. Y lo que se ha avanzado últimamente es el uso de líneas celulares
de pacientes, no las líneas celulares comunes, sino que ya son establecidas, sino directamente de pacientes. Y con esto usted puede tomar las células del tumor y cultivarlas. Puede ser una plataforma de 2 dimensiones o de 3 dimensiones. Las 2 dimensiones sabemos que funciona bastante mal, tiene un índice de fallos mayor al 95% y que es bastante bien explicable, ¿no? Porque una vez que uno tomó una célula cancerígena y la sacó, la aisló de un tumor, esa célula sigue siendo cancerígena, pero no es una célula tumoral, porque no está en el ambiente, en el microambiente que forma el tumor. Ya ha perdido la conexión con el tumor original. Entonces, todas esas drogas que están afectando a una célula cancerígena que está cultivada, luego no es trasladable al mundo real. Por eso falla tanto. En el caso de los organoides, que son estructuras tridimensionales, 3D, se ha mejorado bastante, pero adolece de los mismos problemas. Sigue siendo una terapia que comienza in vitro y tiene otro factor agregado, que es que al momento de personalizarlo, por raro que parezca, pero cultivar una célula cancerígena a un paciente es sumamente difícil, todavía es sumamente difícil. Hoy en día se puede cultivar, creo que es alrededor del 15 o 20% de los pacientes pueden tener tumores a los que se puede sacar células que hay que cultivarlas, tienen que sobrevivir, tienen que expandir esa población y eso realmente no ocurre. Con lo cual la personalización de estas estrategias es bastante reducida. Y por otro lado, las cirugías para extraer estos tumores tienen que estar cerca de la empresa que esté realizando estos experimentos, porque si no las células pierden su capacidad. Me voy al otro lado, al lado de las in vivo, la parte púrpura. En el medio estamos nosotros, en donde utilizamos las moscas, bueno, en medio no, en la segunda columna de izquierda hacia la derecha, estamos nosotros con la plataforma PDP, utilizando las moscas para crear todas estas manipulaciones genéticas. Si intentásemos hacerlo lo mismo en ratones, que es en la parte más izquierda, es realmente imposible. Primero porque hay un límite en cuanto a las mutaciones que se pueden generar en un ratón, puede poner 2 o 3 mutaciones a lo largo de un año y medio, 2 años, toma mucho tiempo, con lo cual nunca se va a poder aplicar para hacer una terapia personalizada y luego alimentar a todos estos ratones, crear una población, una colonia de ratones que puedan ser alimentados con 2.000 drogas. Es directamente imposible. Lo que nos colocan en otra opción, que es la que está justamente en el medio, que es una mezcla entre in vitro e in vivo, en donde las células del paciente pueden ser inyectadas en los ratones. Son lo que se llama xenotrasplantes o ratones PDX. Que también se tuvo bastantes esperanzas en estos modelos, pero al momento de escalar estos modelos ha sido imposible y de hecho se ha dejado de hacer. El problema es que, primero, adolece del mismo problema en donde solamente un 20% de los pacientes tienen células que pueden ser cultivadas y que luego pueden ser expandidas y que luego van a ser inyectadas. Pero luego, para cada paciente se puede utilizar un número muy limitado de animales, entre 50 y 100 sería una exageración ya, con lo cual el número de drogas que se pueden testar en cada caso es también muy reducido y al final del día no sirve para descubrimiento, sino simplemente para testar y hacer posiblemente un ranking de las 5 o 6 terapias que ya están siendo aplicadas en los pacientes para hacer una categoría de eso, pero no para hacer descubrimiento. También el tiempo que lleva es altísimo y el precio también es mucho más alto. Están alrededor de 4 o 5 veces más caro que la tecnología PDP y de hecho, bueno, ya no se la utiliza más. Tipos de cánceres que son adaptables a la tecnología PDP. Básicamente lo que estamos trabajando ahora, que es el 90% de nuestra experiencia, es en gastrointestinales. Y esto es porque modelamos los tumores en el tubo digestivo de la mosca. Usualmente tenemos pacientes que son colorectales, entonces se producen las modificaciones en la parte posterior del intestino. También podemos hacer esófago y en algunas otras regiones del tubo. Hay pacientes que no podemos tomar, estos son los pacientes que presentan MSI high, alto, estos son los pacientes que tienen mutaciones en genes cuya función es la de reparar el ADN, y justamente al no estar funcionando, no reparan el ADN,
y encontramos que los tumores tienen una gran cantidad de mutaciones, inmensa cantidad de mutaciones que no pueden ser modelados en la mosca, y tampoco tiene mucho sentido modelarlo, porque al momento de secuenciarlo el tumor hoy y hacer el tratamiento varios meses luego, ese tumor puede cambiar genéticamente, con lo cual nuestras recomendaciones serían un tanto dudosas. De todos modos, estos pacientes son los que son más adecuados para la inmunoterapia y representan alrededor depende de las regiones, distintos países tienen distintos índices, pero alrededor entre el 5 y el 10% de los pacientes presentan estas mutaciones que no son elegibles para la plataforma PDP. Pero todo el resto, el 90-95% de los pacientes, son perfectamente modelables. También hacemos algunos cánceres raros para los cuales no hay tratamiento específico aprobados o desarrollados, como puede ser algunos tumores específicos de cabeza y cuello, MEN2 y alguno que otro por ahí también. En desarrollo tenemos, déjenme tomar un trago más de agua. En desarrollo tenemos cáncer de pulmón. Para esto hemos recibido unos subsidios importantes del gobierno del Reino Unido para desarrollar esta plataforma. También hemos recibido otro, bueno, me he olvidado incluirlo acá, pero también tenemos un subsidio importante del gobierno para trabajar con el sistema sanitario del Reino Unido. Estamos reclutando en este momento pacientes con tumores gastrointestinales. Tumores de mama, siempre y cuando sean los triple negativos, porque si llega a tener alguna carga hormonal, puede estar influenciando de alguna manera los tratamientos en las moscas, porque el sistema hormonal es distinto. Y próximamente queremos implementar también la plataforma para glioblastomas, pero eso es algo para discutirlo a futuro. Tiempo de PDP, ¿cuánto dura? Obviamente dura un montón de tiempo, el paciente no tiene tanto tiempo, ¿no? Entonces, usualmente cuando se toma la muestra, dura entre 4 y 6 semanas el realizar la secuenciación y el análisis bioinformático para identificar todas las mutaciones. Eso está fuera de nuestras manos, y luego todo el proceso de creación de los avatares y hacer todos los drug screening y todas las validaciones toma entre 5 y 6 meses, más o menos. Lo que estamos implementando en este momento es cuando el paciente es diagnosticado, el paciente tiene que entrar al tratamiento estándar, a la primera línea estándar que su oncólogo sugiera, que dura más o menos lo mismo que dura la creación de las recomendaciones de PDP. Entonces, si al final de este periodo, de unos 5 o 6 meses, el tratamiento del oncólogo funcionó, todos felices, paciente feliz, oncólogo feliz, nosotros felices, y si no funcionó, el tratamiento está listo para ser aplicado. Uno de los problemas que hemos visto con todos los ensayos clínicos, con el ensayo clínico que se ha realizado en Monte Sinaí, es que los pacientes iniciales en realidad han pasado ya por varias líneas de tratamiento. De hecho, uno de los requisitos para poder hacer estos ensayos clínicos era que el paciente hubiese fallado todo lo que hay disponible y luego entrar a PDP, con lo cual no es lo ideal porque el paciente ya está en un estado bastante avanzado, creemos. La idea ahora es intentar tomar a los pacientes cuanto más temprano mejor. Y estamos desarrollando también, como lo ven aquí abajo, con la ayuda de algoritmos y de inteligencia artificial, lo que llamamos AI-PDP, AI por inteligencia artificial, en donde en algún momento vamos a luego que tengamos una base de datos lo suficientemente grandes, vamos a poder acortar estos tiempos al mínimo. ¿Cómo funciona esto? Tal vez lo explique en otro seminario, pero básicamente es, luego de analizar cientos de casos, no sabemos todavía cuántos casos, uno empieza a encontrar similitudes genéticas entre un tumor y otro. Una vez que encontramos eso, podemos decir, este paciente 213 que viene de Taiwán tiene el mismo perfil genético de este paciente número 14 de Francia, para lo cual no es necesario crear ningún avatar, no es necesario realizar ningún drug screening, sino directamente eso ya está hecho y se puede recomendar directamente el tratamiento al paciente. Estos son algunos ejemplos de los pacientes que Monte Sinaí se ha encontrado. Y la forma de leer esto es, no sé si lo he hecho muy complicado, pero en azul arriba estos son los pacientes, cada columna es el perfil genético de cada paciente, estos son el número de mutaciones. Como ven, algunas están borradas, y esto es porque en una cuestión de protección de datos, estos son datos de gente real, entonces no se pueden mostrar
ningún dato que pueda llevar a la identificación de una persona en particular. Por eso borré algunos, pero es para dejarle una idea de cómo lo usan. Generalmente, como pueden ver, el número 5 tiene 5 mutaciones, y el número 13 tiene 15 mutaciones. En ese rango más o menos es que nos estamos moviendo. Estas son algunas de las conclusiones principales de estos estudios preliminares. En promedio son 9 mutaciones que se encuentran en un alto porcentaje. Estos son pacientes colorectales, ¿no? En un alto porcentaje manifiestan mutaciones en RAS, en KRAS. Menos del 0,1% de las drogas analizadas fueron efectivas. Esto, al tener la posibilidad de detectar miles de drogas, esto no es un problema. Siempre se puede encontrar el tratamiento adecuado. Interesantemente, ninguna de las drogas que fueron aprobadas para el colorectal metastásico, ninguna de ellas fueron efectivas. Otra de las conclusiones es que en la gran mayoría de los casos se requiere una combinación de drogas. En algún caso aislado, una sola droga fue efectiva. Y la mayoría de las combinaciones incluyen drogas que no han sido previamente utilizadas para tratamientos cancerígenos. Acá remarqué el único que no he borroneado es porque este paciente está publicado ya. Es un paciente con cáncer colorectal que se detectaron. Bueno, el paciente no había respondido a ninguno de los varios tratamientos a los cuales fue sometido en Monte Sinaí. Había agotado todas las opciones y recién ahí comenzó a tomar las recomendaciones de PDP. Se encontraron 9 mutaciones, algunas genes conocidos como KRAS, APC o P53, y una serie de genes que no eran usualmente relacionados a procesos tumorogénicos en colorectal. Y con esta información se creó el avatar. Todas las mutaciones se pusieron dentro del intestino de la mosca. Y los resultados fueron, se identificaron en realidad 2 cócteles, pero se decidió utilizar uno de ellos, que contenía un inhibidor de MEK y un bifosfonato, que fue efectivo reduciendo, fue el único tratamiento que tuvo un efecto positivo en el paciente, con una reducción del 45% de todas las lesiones primarias. Si están interesados en ver esto, el artículo se publicó el año pasado. Esto coincidió con la decisión de montar, de abrir los laboratorios, ya que teníamos una prueba de concepto bastante fuerte. Fue publicado el año pasado. Este es el laboratorio del profesor Ross Kagan en Monte Sinaí. No sé cómo estoy de tiempo. Creo que estoy un poco pasado. Voy a pasar eso y voy a la última. Este es un paciente que tenemos en este momento en la plataforma en nuestra startup. También he borroneado varios de los genes. Esto es para darle una idea al oncólogo de cuál es el mapa que estaría viendo. En este caso en particular se detectaron 18 mutaciones, con lo cual fue bastante complejo. Tomó un poco más de trabajo, pero es posible realizarlo. Se detectó aquí en rojo una amplificación en un brazo del cromosoma 3 que incluía la amplificación de varios oncogenes que fueron introducidos. También se detectó que por ejemplo, la vía de AKT estaba súper estimulada, tanto porque hay deleciones en PTEN o como activaciones en PI3 quinasa. En este caso no hace falta incluir todas ellas, sino con que bloqueemos o activemos la señal en particular, ya generamos el efecto deseado. Entonces, este informe, por ejemplo, fue utilizado por los oncólogos para desarrollar una línea de tratamiento mientras el avatar se está desarrollando, porque pueden utilizar, en este caso fue un inhibidor para mTOR. Y con esto, bueno, ya voy finalizando. No quería terminar sin mostrar algunas de las personas que están detrás de la startup de My Personal Therapeutics. La compañía está formada por varios científicos que tienen muchísimos años de experiencia, drosofilistas, genetistas, bioinformáticos, biólogos moleculares, etc. Quería nombrar a Laura Towart. Laura Towart es la CEO de My Personal Therapeutics y ella es la persona clave en esa asociación entre Monte Sinaí y nosotros. Monte Sinaí creo que no lo he nombrado, pero tiene el 20% de la empresa pertenece a Monte Sinaí, con lo cual tenemos el respaldo y el soporte de su equipo médico también. Pero esta interacción fue bastante difícil y gracias a Laura se llegó a poder llevar adelante la startup.
también quería mencionar, otra de las científicas que tenemos en la empresa es otra argentina, que es Daisy Giretti. La doctora Daisy Giretti es una rionegrina también, que ha sido recientemente incorporada, así que tenemos una presencia argentina importante. Y una serie en el Consejo Científico Médico, una serie de investigadores, entre ellos, bueno, Ross Kagan, que ha sido que es el inventor de la tecnología, y una serie de oncólogos de distintos centros bastante importantes alrededor del mundo. Con esto voy terminando. Muchísimas gracias a todos por haber escuchado y vamos a ver las preguntas ahora, a ver de qué van. Gracias. Ahora voy a intentar sacar esto. Ahí estoy. Están las preguntas. Hay 5 preguntas. ¿Las ves o te las digo? Ahora te digo. Están abajo, preguntas y respuestas. Sí, a ver. Diego me pregunta, hola, ¿han encontrado genes que inesperadamente hayan causado tumores? Bueno, sí. Y esta es en realidad una de las bases de la plataforma, porque encontramos genes que ya se sabe que son drivers bastante conocidos, llámelo P53, llámelo APC, llámelo CRAS, que son los más identificables, pero sabemos que no es el cuadro completo. Siempre encontramos, en cada uno de los pacientes, hemos encontrado tumores que no están previamente asociados a cáncer estrictamente, están asociados a eventos celulares, como por ejemplo pueden ser la proliferación celular, o la autofagia, o algunos de los tantos tipos de muerte celular, etcétera, etcétera. Y la idea es, individualmente no podemos saber, analíticamente no podemos saber, cuando encontramos 9 mutaciones, donde 5 son cancer drivers y los otros 4 son nuevos, no podemos saber analíticamente cuál es el resultado de eso. La potencia que tiene esta plataforma es que no tenemos que andar haciendo adivinanza. Las 9 mutaciones son puestas en el mismo tejido, generan un tumor y le damos con todas las drogas que tenemos al alcance. Luego, claro, hay una pregunta biológica que no la podemos contestar ahora. Si me hablo a mí mismo 2 años atrás, te diría que esto es inaceptable. El biólogo siempre está atrás de decir, bueno, sabemos que esta droga está afectando este tumor, ¿cómo lo está afectando? En este caso, realmente no tenemos tiempo para esa pregunta. Vemos que este cóctel está afectando ese tumor, recomendamos eso sin pararnos a preguntarnos en la biología detrás, que será un paso a posterior. Sobre las modificaciones, digo también genéticas relacionadas con los tumores, moldear simultáneamente las comorbilidades. Sí, dependiendo cuál sea la segunda enfermedad. Y de hecho también, no sé si lo había puesto en la presentación, creo que me había anotado para mencionarlo, así que gracias por ponerlo. En la mosca podemos, por ejemplo, un proyecto que estamos desarrollando ahora, incluye generar los tumores en las moscas y al mismo tiempo hacerlas diabéticas u obesas, que son 2 modelos bastante bien establecidos en moscas, con lo cual podemos darle a la personalización un pasito más adelante. En el caso, sabemos, por ejemplo, se sabe que el mismo tratamiento funciona para una persona con un determinado tipo de tumor, otra persona con el mismo tipo de tumor no funciona, y eso está relacionado al estado metabólico de esa persona. Con lo cual, uno de los avances que queremos aplicar en lo inmediato, dentro de poco, es tener otra referencia más del paciente. El paciente es obeso, el paciente diabético, aparte de tener el tumor, entonces recapitulamos exactamente lo mismo. Creamos su tumor y aparte creamos que ese avatar sea diabético y probamos las terapias que funcionan en ese en particular. Alejo. A ver. Aquí abajo no lo veo bien. La leo mientras tomo un poco más de agua. Dice, ¿cómo es la administración de las drogas en los avatares? Y luego, ¿cómo sabemos que los avatares tienen la misma farmacocinética
farmacodinámica que en el ser humano. Bueno, la administración es a través, es oral, mezclamos con la comida. En realidad, bueno, yo estoy mencionando moscas, pero en realidad lo que alimentamos son las larvas. La mosca tiene un periodo que va primero la larva, luego la pupa y luego el adulto. El mejor modelo que tenemos es en larvas, porque pues la larva es una máquina de comer. Está todo el día comiendo, con lo cual nos aseguramos que está ingiriendo la droga. Sabemos que la absorción es alrededor de un 10% sobre la concentración final que le damos a la mosca. Lo que está en circulación es un 10% de esa cantidad, eso lo tenemos bastante bien medido, con lo cual se pueden regular. Y luego, ¿qué tan confiable es trasladar estos resultados a humanos? En algunos casos mejores que en otros. Lo que no podemos trasladar en un caso es la dosis, porque la dosis es muy distinta, por supuesto, ¿no? Y ni siquiera podemos hacer una extrapolación. Lo que hacemos es un ratio entre las distintas drogas que conforman la combinación. Por ejemplo, una vez que hemos encontrado dos drogas que son eficaces, las combinamos, a ver si encontramos una sinergia. En caso que encontremos esa sinergia, entonces empezamos a jugar con las concentraciones. Y al final lo que reportamos al oncólogo es probablemente una parte de esta droga por 3 partes de esta otra. Luego el oncólogo tiene que trasladar la dosis adecuada al paciente, pero no nos olvidemos que todas estas drogas han sido testadas y retestadas en humanos previamente, pues han sido todas aprobadas, con lo cual se conoce ya el máximo tolerable para cada una de ellas. Entonces, basada en cuál de las drogas va en una mayor proporción, se comienza con ese máximo tolerable. Bueno, no sé si respondí lo que estás preguntando, pero lo podemos seguir discutiendo. Estoy intrigado cómo realizan bueno, un poco en la misma línea, ¿no? Cómo realizan la selección de dosaje para la combinación de drogas. Usan la dosis óptima, máxima de cada droga. Bueno, al principio, como hemos realizado experimentalmente un montón de ensayos, esto lo venimos haciendo hace años en la academia, sabemos cuáles son las dosis que toleran las moscas. Nosotros tenemos una dosis estándar para las moscas, pues imagínate que no podemos, si tenemos 400.000 bichos, no podemos darle a una dosis distinta, tenemos que tener algo estandarizado que nos permita tener cierta velocidad en el proceso. Luego, una vez que ya hemos identificado los hits más prometedores, ahí sí, empezamos a jugar bastante con las dosis para detectar cuál es lo máximo que tolera. Se puede realizar por inmunohistoquímica, buscar si hay déficit en MMR, al ser más accesibles que las técnicas moleculares para MSI, como Tamizac. Sí, como Tamizac, perdón, voy a repetir la pregunta. Si se pueden detectar por técnicas de inmunohistoquímica deficiencias en genes MMR, que es más fácil que hacerlo para técnicas moleculares MSI. Van apuntando en la misma dirección de lo que yo estaba hablando hace un momento, en cuanto a los genes cuyo rol es reparar el ADN, que son los pacientes que no podemos tomar. Sí, la respuesta es sí. Lo primero que tenemos que hacer es, de alguna de las dos maneras, tanto sea molecular o por inmunohistoquímica, detectar alguna mutación en algunos de estos genes para excluir o incluir en la plataforma. Como también antes de enviar las muestras para disminuir los costos. Sí, esa es la idea, no tiene mucho sentido en un caso de cáncer colorectal, que sabemos que entre un 5 y un 10%, para otros tumores no hay problema, pero para colorectal, por ejemplo, que sabemos que entre el 5 y 10% de los pacientes van a tener alguna mutación en alguno de estos genes, lo primero que se hace es detectar eso, antes de pasar a la secuenciación y así reducir los costos. Cuando hay metástasis, Diego, ¿consideran solo el tumor primario o también incluyen información de la metástasis? Tenemos de los distintos casos. Usualmente trabajamos con una muestra del tumor primario, en la medida que sea posible obtenerla. Como expliqué hace un rato, la idea es hacer una secuenciación bastante profunda que nos permite detectar la composición de los subclones que están presentes en ese tumor primario. Bajo la
la idea de que todas las metástasis van a ser formadas, sabemos que no todas las metástasis, pero sabemos que más de un 90% de las metástasis son formadas por células que salen de estos subclones del tumor primario. Con lo cual, una vez que tenemos todas las lecturas profundas del tumor primario, tenemos una bastante buena inferencia de la composición genética de esas metástasis. Podemos utilizar ese resultado. Lo que no quita que podamos hacer una biopsia de la metástasis también y hacer la secuenciación de eso. A ver, ¿por dónde voy? Asumo que las modificaciones genéticas las hacen en una cepa particular de moscas, por ejemplo, yellow white. ¿Han visto diferencias en los resultados al utilizar diferentes cepas sobre las que hacen las modificaciones? No, la verdad que no. Siempre se hace así en un strain, en el mismo son moscas isogénicas. Incluyo que las preguntas vienen de alguien que tiene bastante conocimiento de Drosophila. Y no hay diferencias. Hay muchas diferencias, que esto es algo que tenemos que tenerlo bien ajustado en el laboratorio, con las temperaturas. La misma mosca con el mismo tumor desarrolla un tumor más grande, más pequeño, muere más rápido, más lentamente, según pequeños cambios en la temperatura en los incubadores en los que tenemos. Con lo cual, nos tomamos un buen tiempo analizando el fenotipo al principio, cuando creamos el avatar, para detectar la temperatura ideal a la cual esa mosca va a morir en una fracción de una semana, que es lo que necesitamos para tener la plataforma robotizada. Muy interesante la charla. Alguien, creo que es anónimo ahora, me perdí cuántos tratamientos ya generaron y si el PDP se puede trasladar a alguno de los pacientes, ¿con qué resultados? Bueno, nosotros en My Personal Therapeutics estamos recién empezando, con lo cual tenemos pocos pacientes en la plataforma, uno más avanzado que los otros, pero aún no ha comenzado a tomar el tratamiento. Hemos creado los avatares y estamos haciendo los drug screening, pero pacientes en Londres, ninguno todavía comenzó a tomar el PDP. Estamos recién comenzando y, como saben, una tecnología que es súper nueva, con lo cual también los resultados a largo tiempo se van a ver de aquí a un par de años, no podemos decir nada al respecto. En Monte Sinaí, que es donde se comenzó a aplicar la tecnología hace unos años atrás, sí, ya tienen un poco más de datos en un ensayo clínico que incluye no muchos pacientes, pero varios. Y los ensayos clínicos, bueno, están cerrados ahora, el reclutamiento, pero están todavía ocurriendo. Los genomas, eso que mostré, esos 18, son de pacientes que entraron a PDP en Monte Sinaí, que son pacientes que están tomando las recomendaciones, pero de los cuales no tenemos los datos finales todavía. El modelo pone claramente de manifiesto, Sergio Ortiz, la heterogeneidad de los tumores y la resistencia a las moléculas blanco-moleculares. ¿Cómo se explica que con la inmunoterapia, cuando funciona, obvia o supera esta heterogeneidad? ¿Cuál es el blanco definitivo de la inmunoterapia a su modo de ver? Bueno, hay una razón por la cual la inmunoterapia funciona mejor en aquellos pacientes que tienen muchísimas mutaciones. Cuanta más heterogéneo, es mucho mejor. Y esto es porque vas a producir muchísima más cantidad de antígenos que van a estar expuestos al sistema inmune que los va a ir a atacar. Probablemente uno de los problemas que tiene la inmunoterapia ahora es que, bueno, primero son muy pocos los pacientes. Cuando funciona la inmunoterapia, funciona bastante bien. El problema es que son muy pocos los pacientes que responden a inmunoterapia, porque no es solamente materia de pueda reconocer a esa célula cancerígena para eliminarla. No sé si... ¿Se me escucha, Jacobo? Porque creo que tengo un problema acá. ¿Sí? Bueno, no es solamente que la reconozca para eliminarla, sino que tiene que acceder a esa célula. Muchas veces el sistema inmune no tiene acceso a esa célula y eso es otra de las razones por las cuales la inmunoterapia no funciona bien. Fantástica cuando funciona, pero el problema es que es escasísimo el número de pacientes que responden. Y hoy obviamente es una terapia que en este preciso momento es excesivamente cara. Está a disponibilidad de un grupo muy reducido de personas. ¿Cuáles son los costos de esta tecnología y cómo se realiza el envío? El costo está dependiendo del
del tumor que estemos hablando, vale entre 11.000 y 15.000 dólares americanos. Digo dependiendo porque si es un tumor colorectal, sale más barato porque tenemos más información y tenemos más reactivos generados que nos hace llegar más rápido al avatar. No tenemos que invertir tanto. Y este es el costo de base que tiene la plataforma. No tenemos una ganancia como empresa. Es simplemente para cubrir los datos, porque nos ayuda a crear una base de datos importante también y ganar experiencia en esto. Esos son los costos que la empresa tiene y que se trasladan al paciente. ¿Cómo se realiza el envío? El envío, bueno, trabajamos dependiendo de dónde sea el paciente. Es otra cosa buena, positiva que tiene. El paciente no tiene que estar en Londres para acceder a esto. El paciente puede estar en cualquier región del mundo. Lo único que tiene que hacer es enviar las muestras. Alguna de las tantas facilities que hay para hacer secuenciación. Si el paciente está en China, elegiremos una en China. Si está aquí en Argentina, elegiríamos alguna local. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con Jacobo con un paciente que probablemente hagamos la secuenciación en Chile. Si está en Estados Unidos, si está en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Sigo, Jacobo, yo, con las preguntas. Adelante, sí. Mientras tengamos audiencia y a interés, no hay problema. Un trago más de agua. Maxi. Muchas gracias. Las drogas se aplican únicamente a la comida de la larva. Los adultos no son alimentados con el cóctel. Muchas gracias. Sí, también podemos utilizar adultos. Y los adultos lo podemos utilizar una vez que ya tenemos identificada un cóctel en particular, entonces podemos obtener más datos en los adultos. Pero el adulto no se ajusta a una plataforma high throughput. No podemos hacer un screening de 400.000 adultos, es muy difícil hacer el scoring. En cambio, la larva nos facilita muchísimo hacer la medición de la sobrevida. Porque la larva crece hasta cierto periodo y luego entra en la fase de pupa y luego, si sobrevivió, tenés el adulto, si no sobrevivió, quedó ahí nomás. Y nos permite hacer la automatización del screening, lo cual es sumamente importante. Entonces, en los adultos eventualmente lo podemos hacer, en algunos casos lo hacemos, pero no es lo usual. Alejo. Utilizan sangre periférica para biopsia líquida, buscando ctDNA, teniendo en cuenta que la CMTC, bueno, pues traduzco un poco, suelen descargar material genético a la circulación y uno podría perder mutaciones de resistencia, drivers presentes, que no se encuentran en el primario. Sí, siempre se puede perder algo. Primero, biopsia líquida no lo hacemos, porque la tecnología hoy en día para biopsia, esto sería lo ideal, va a ser lo ideal en el futuro. O sea, tener algo que no sea tan invasivo y se puedan detectar todas las mutaciones que estén dando vuelta en el torrente sanguíneo que se originan en el tumor. Pero hoy en día la tecnología no es lo suficientemente buena como para detectar todo. Se pueden detectar algunos biomarcadores, pero nada más. Ruido en la secuenciación siempre lo va a haber. Siempre, por lo cual, yendo más fino a tu pregunta, lo que hacemos es filtrar la línea germinal de la somática para identificar lo que es exclusivo del tumor, pero luego al final revisamos todo lo que hay en la germinal también, porque muchas veces tenemos una mutación original, que es hereditaria, que tiene que ver con el tumor, pero solamente es oncogénico cuando está acompañada de otras mutaciones. Claro, cuando uno secuencia la sangre, te vas a encontrar, de una persona de 50, 60, 70 años, te vas a encontrar 1.000.000 de mutaciones. Casi todas neutrales, pero 1.000.000 de mutaciones, con lo cual el proceso es bastante complejo. Entonces, en ese aspecto en especial nos focalizamos, sí, en las mutaciones que son cancer drivers, específicamente, de las que están en la línea germinal. Ahí no podemos detectar las mutaciones no relacionadas o no identificadas previamente con procesos tumorales. Siempre hay bastante ruido y es algo con lo cual hay que lidiar. ¿En qué etapa de VC están? VC me quiero pensar que te referís a Venture Capitals, no estoy seguro, Gastón, a qué te referís, pero en la etapa de VC, lo que consideraríamos VC acá, estamos en Seed Round.
No sé si es a lo que te referís. Hicimos la primera etapa de inversión, fue al final del 2008, del 2018, cuando se recaudó el dinero para abrir la empresa, y en este momento estamos cerrando lo que es Seed Capital. Pero no estoy muy seguro que te refieras a eso con VC. Matías Chacón, doctor Chacón, ¿cuál es la aceptación de los entes reguladores de salud en otros países? ¿Cuál crees que es el futuro de esta terapia? Los entes reguladores, bueno, esto cambia muchísimo de país a país. Algunos inconvenientes que tenemos en algunos países es que algunos países no permiten sacar la información genética de una persona particular fuera de sus fronteras, con lo cual tenemos que utilizar servidores específicos de ese país, y la cosa se complica un poco, pero no es usualmente lo usual. Al momento de trabajar con reembolsos, que todavía, bueno, esto es muy nuevo todavía, con lo cual estamos en una etapa bastante embrionaria, pero el reembolso se está trabajando para obtener. Ahí está Matías, ¿qué tal? Hola, Nahuel. Hola, Matías. Al menos para conseguir Jacobo. el reembolso de la parte de secuenciación. En un país, en Estados Unidos, por ejemplo, es fácil. Todas las aseguradoras en Estados Unidos ya hoy en día reembolsan esa parte de los pacientes. La parte de creación de avatares y hacer el drug screen va a ser un poco más complicado, porque nos van a exigir, como es lógico, muchísimos datos clínicos de los pacientes, y esto no lo vamos a tener de aquí a un par de años, como mínimo. Nahuel, ¿vos creés que esta tecnología viene a reemplazar algo que nosotros tenemos hoy a la fecha, o realmente nos permite acceder a nuevos modelos que no tenemos hoy, y realmente pensar en este avatar más sencillo que otro tipo de avatares que ya se han discutido previamente, va a permitir que uno acceda con más precisión, obviamente vos lo mencionaste, con tecnologías de alto costo, pero realmente siendo mucho más específico en el tratamiento que pensamos? O sea, ¿pensás que esto realmente va a reemplazar alguno de los modelos que nosotros tenemos hoy en día? Sí, a los modelos, por ejemplo, si te referías a modelos de avatares, los avatares en ratones se han dejado de utilizar porque no funcionó, por distintos motivos. Primero, porque no era tan efectivo. Bueno, una, que no era tan efectivo, era extremadamente caro hacerlo en ratones. Y esto, para que hagas la comparación, nosotros podemos tener un costo relativamente bajo. Sigue siendo caro, pero es relativamente bajo, porque alimentar 400.000 moscas no es lo mismo que alimentar 400.000 ratones, ni mantenerlos, ni darles las drogas a esa cantidad innumerable de animales. Por eso podemos mantener esos costos bajos. En cualquier otro modelo, por más, obviamente, si pudiésemos hacer esto en un modelo murino, en ratas, en ratones, sería mucho mejor, porque los metabolismos la biología en general es más cercana al ser un mamífero, es más cercano al humano, pero es impracticable. Realmente esta misma tecnología en otro animal es impracticable. Hay otro modelo que es interesante, que no he hablado ahora, que es de pescados, el zebrafish. El zebrafish, hay algunos modelos que están... Melanoma. El melanoma, por ejemplo. Y el zebrafish también es un organismo que es fácilmente manipulable genéticamente, pero no en la sofisticación que podemos con la mosca. No podemos meter 20 mutaciones en un zebrafish, podemos meter algunas. Pero se están utilizando como modelos de PDX también para inyectar células de pacientes, y al ser también pequeños, tienen alguna serie de ventajas que creo que van a ayudar también al desarrollo de terapias. Si PDP va a reemplazar todo lo actual, probablemente no, va a ser complementario. Yo creo que va a ser complementario de muchas cosas. Una de las situaciones que tenemos que mejorar ahora mismo es el tiempo, ¿no? Como te decía, toma varios meses crear los avatares. Claro, si yo te digo crear un animal transgénico con 20 mutaciones solo en 3 meses, es fantástico. Pero claro, otra cosa son los oídos del paciente. El paciente está diciendo, pará, que no tengo tanto tiempo, porque después necesitas 2 meses más, 3 meses más para hacer el drug screen. Entonces, a la primera fase, hoy en día no la podemos reemplazar. Podemos reemplazar la segunda línea.
o la tercera línea en ese espectro nos estamos moviendo. Y estamos trabajando para, de aquí a un futuro, posicionarnos probablemente para colorectal cancer. De acá a un año vamos a tener la herramienta que va a ser totalmente digital, que va a estar basada en todos los datos obtenidos de pacientes previos. Los algoritmos se alimentan de forma iterativa, con lo cual cada paciente nos va a ayudar a tener una mejor terapia para el siguiente paciente. Nahuel, sabes que a nosotros nos cuesta mucho pensar que para tumores muy clásicos no tenemos biomarcadores disponibles para la práctica cotidiana. No los tenemos en muchos modelos. Si bien han emergido en cáncer de pulmón muchas mutaciones drivers, en cáncer de colon hay algunas, muy pocas. En cáncer de mama también hay algunos subtipos que pueden reflejarle algún tipo de biomarcador. Pensar que el biomarcador lo encontramos a través de la mosca cuesta mucho pensarlo. Cuesta mucho realmente pensarlo, parece ciencia ficción. Un poco la bibliografía, cuando vos enviaste todo para poder actualizar esto, realmente parece increíble. Entonces, la percepción es, nos cuestan los biomarcadores en seres vivos que lo tenemos acá adelante, que son los pacientes, que uno que se acaba de ir recién. Entonces, pensar que eso, hacer un modelo transgénico, llevarlo a una mosca, esperar 3 meses, parece difícil desde la práctica. Y a uno le cuesta pensar, bien lo mencionaste recién, una cosa es la primera línea, otra cosa es la segunda línea, pero después los tiempos se van acotando. Y 3 meses para hacer o para diseñar, por lo menos, cuál va a ser el driver en la mosca y después testear las moléculas, que por ahí las mismas moléculas que le sirven a la mosca, básicamente no están aprobadas en la patología, en lo que es el menú de opciones que tienen los pacientes. Entonces, de la experiencia que vos tenés en los pacientes que han hecho esto, ¿sí? La aceptación de la obra social, el prepago o el tercer pagador de una combinación de drogas que no está aprobada, en este caso cáncer de colon, decir, no sé, dar una combinación de drogas, el avapritinib con doxorubicina, que ninguna de las dos drogas dan para cáncer de colon, pero bueno, la mosca mostró que podía potencialmente. ¿Cuál es el manejo? O si ustedes tienen información detrás de esa línea. Bueno, ahora dependemos mucho del oncólogo, en realidad, porque finalmente nosotros generamos un tratamiento que no lo decidimos nosotros, lo decide el screen. Entonces, si sale una droga sumamente extraña, y en realidad eso es lo que sale, usualmente sale una droga anticancerígena y un antiasmático, o una para la artritis, o para los huesos, para otra cosa. Eso es usualmente lo que salen en los screenings. Entonces, en el caso de Monte Sinaí no hay problema porque está dentro del marco de un ensayo clínico. Entonces, saben que cualquier cosa que surja de ahí tienen que aplicarlo. Un ensayo clínico, bueno, es N of 1, porque cada paciente tiene su propio tratamiento, entonces también es complicado al compararlo con el tratamiento estándar. Cada uno recibe uno distinto. Luego lo que hemos encontrado es que en la poca experiencia que tenemos todavía, ¿no? Porque estamos muy tempranos todavía, es que depende mucho del oncólogo y el centro al cual el oncólogo esté trabajando. No es lo mismo un hospital público que un hospital privado, donde tiene más flexibilidad de decir, yo a mi paciente le doy esto. Otros oncólogos, acá hemos hablado con muchos oncólogos que pertenecen al servicio público y son un poco más reacios a aplicarlo. Y también lo reacio viene de lo mismo que estabas comentando vos. Vos le decís a alguien que descubriste esto en una mosca y va a decir, pero me estás contando milonga, como dicen en España. Y a veces es un poco difícil trasladar el mensaje, pero una vez que te detenés y explicas todo el proceso, la verdad que tiene bastante sentido. Y lo importante es que esto está respaldado por decenas de años de investigaciones en los laboratorios. Una vez que hemos dado el salto al clínico, fue porque hay una gran acumulación de datos a partir de la academia, luego se aplicó en la clínica y ahora ya lo podemos trasladar directamente a los pacientes. Como te decía, las primeras moscas con cáncer se utilizaron en 1918, más de 100 años atrás. Sí, cuesta mucho, no sé si hay más preguntas de los espectadores, pero
no es que cueste, sino uno todo lo de avanzada o técnicamente lo que parece ciencia ficción cuesta insertarlo cuando no hay drogas o la gente se está muriendo del coronavirus. O sea, es difícil en este contexto. Pero de vuelta, el avance es así. A mí me parece que diagramar un futuro acorde a esto es difícil en nuestro ámbito. Argentina somos un país complejo, pero me parece que puede haber huecos para determinadas indicaciones precisas. Aquellos tumores indolentes o que evolucionan muy lentamente a lo largo de muchos años, los tumores adenoide quísticos, de glándulas salivales, de parótida, con metástasis pulmonares, que dan un margen de acción de mucho tiempo, puede ser un escenario potencial para pensar en este tipo de secuenciación. Pero hoy en día el oncólogo clínico básicamente ya le parece de ciencia ficción mandar a hacer NGS, a pesar de que se haga sistemáticamente en la gran mayoría de los países realmente de buen bolsillo, porque acá todavía cuesta que el paciente acceda, o que el paciente o que la prepaga le pague los $3.500 o $4.000 que sale un NGS convencional. Entonces, llegar a los 10.000 o 12.000 de la mosca parece también todavía un gran salto. Sí, somos conscientes que es difícil. Entonces, a mí me parece que la información es válida, sembrar esta semillita o la mosca de esta inquietud realmente muy interesante, y por eso realmente desde la asociación te agradecemos a vos, a Jacobo, agradecemos un montón la participación, porque realmente parece un escenario de ciencia ficción, y son modelos que antes cursabas con un antibiograma o un tumorograma como se hacía antes, pero esto trasladarlo a una mosca y poder ensayar combinaciones, que un poco lo que vos me dijiste, no es solamente drogas antitumorales, sino que son otras drogas que pueden tener sinergia con las drogas antitumorales y pueden facilitar. Así que realmente a mí me pareció muy interesante cuando me hablaron de esto. Tuvimos una charla con vos también por esta vía, y me pareció que para oncología, o por lo menos para los oncólogos clínicos de la asociación o bien de Argentina, por lo menos tener el conocimiento nos iba a servir para poder tener un encuentro con vos. Así que realmente te agradecemos muchísimo, Nahuel, en eso. Simplemente quiero agregar que la charla está grabada y va a quedar en YouTube para que aquellos que la quieran revisar o mirar y también pueden hacer preguntas y demás. Está claro, Matías, esto recién empieza. Como todas las cosas que recién empiezan, son más caras al principio hasta adquirir volumen, y también hay que trabajar con imaginación en crear sistemas colectivos para bajar los costos individuales, y para eso es que estamos nosotros. Va a llevar tiempo, pero nos pareció que esto era una cosa nueva que puede ayudar, y estamos para eso, digamos, ese es nuestro objetivo. Por eso lo hemos presentado y estamos trabajando logísticamente para facilitarle a los oncólogos la posibilidad de utilizarlo. Y agradecemos mucho a Nahuel, ya sabemos que está en un horario avanzado. Hay tiempo. Y bueno, y Matías, desde ya la asociación, la colaboración ha sido extraordinaria, y también vos has sido instrumental para que esto llegue a todos. Estamos a disposición para cualquier consulta posterior. Y muchas gracias. Muchísimas gracias a la asociación, a todos, y a todos los que están ahí atrás que no puedo ver, ¿no? Bueno, gracias, Nahuel, encantados, y realmente seguimos en contacto, y bueno, y esperemos que para el próximo congreso, que sea presencial o virtual, podamos tener también una buena interacción. Así que bueno, gracias a ustedes. Encantadísimo, nosotros encantados. Muchas gracias, saludos a todos. Chau, chau. Chau.